Bien, Federico, ahora te toca a vos. Creo que hay mucho porque, bueno, después lo que mencionaba Martín de distintos tipos de ciclos, grano, el tema de fibra para biocombustible, pensando justamente en muchas economías regionales y zonas, el doble propósito, grano en silaje, sileros, el BMR, ¿no? Que después tengo muchas preguntas para hacerle a Martín y a vos también y a Patricio respecto a la demanda de esto, ¿no? Que es una tecnología que venía estando ya a fines de los 90 y que era como que no terminaba de asentarse en la Argentina, ¿no? Pero bueno, vamos a manejo. ¿Qué es lo nuevo en manejo? Bueno, como vos decías, hay una gran variabilidad en sorgo y hablar de manejo de sorgo nos llevaría muchísimo tiempo. Yo lo voy a centrar mucho más al sorgo granífero, buscando mostrar la facilidad del manejo y dejar tranquilo al productor de que se puede trabajar bien y se pueden obtener buenos resultados. Lo primero que tenemos que definir para arrancar es los momentos de siembra. ¿Cómo definimos el momento de siembra? Nosotros lo que necesitamos, uno de los puntos que nos define la siembra, es la temperatura en el suelo. Lo podemos hacer encontrando, midiendo por supuesto, durante 3 días consecutivos 18 grados de temperatura o durante 5 días consecutivos 15 grados de temperatura. Eso nos va a dar el inicio de que en temperatura ya podemos arrancar con la siembra. Obviamente que la humedad es fundamental y es otra de las cosas. Cuando hablamos también de profundidad de siembra, vamos de nuevo, tenemos de distintos tipos de suelo, entonces las recomendaciones que nosotros hacemos siempre son entre 2 y 4 centímetros, depende del tipo de suelo, un poco más arriba en lo más pesado, un poquito más abajo en lo más suelto, buscando siempre cuidar el tema de la humedad. Si pasamos ya a la parte de densidad y siembra, y distancia, perdón, a medida que han ido pasando los años nos hemos ido acortando la distancia de hileras y las densidades, para que tengan idea más o menos en los graníferos, nosotros estamos recomendando entre 150.000 y 200.000 plantas. Es muy charlable, depende mucho de la zona, del material, de lo que estemos buscando, del ciclo, ¿no es cierto? La fecha de siembra. Y nosotros en los graníferos estamos recomendando hasta 600.000 plantas, que otra vez, yo repito, estas son recomendaciones orientativas, como para tener una idea, ¿no? Con el tema de fertilización, yo no quiero dar una receta, simplemente vuelvo a repetir, esto es una orientación que nosotros damos. Nosotros estamos en la zona núcleo, nosotros en la zona núcleo estamos trabajando desde el área de producción con 90 kilos de diamónico a la siembra, al sorgo, y después toda la fertilización de urea la hacemos entre B3, B4, B5, que es cuando realmente el cultivo necesita esto. Esto, repito, es orientativo, ¿no es cierto? ¿Y por qué nosotros pedimos que la fertilización de nitrógeno se haga en B4, B5? Porque si nosotros observamos, la mayor necesidad el mayor requerimiento del cultivo se encuentra entre los 21 y los 60 días más o menos, que entre el estado reproductivo y la prefloración, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros tomamos un sorgo, todo lo que estamos hablando son para sorgos de aproximadamente entre 8.000 y 8.500 kilos por hectárea. Si nosotros tomamos un sorgo de esas características, nosotros hemos medido que tenemos alrededor de 6.000 kilos de rastrojos, y el retorno que tenemos de los nutrientes es más del 40% en el nitrógeno, 35% más o menos en el fósforo y alrededor del 90% en el potasio. Muy importante también para arrancar, ¿no? Ahora, lo que yo quiero que vean es la curva de respuesta a nitrógeno. Ahí lo que vemos claramente que está marcado es que para obtener sorgos que tengan entre 8.000 y 8.000 kilos, nosotros necesitamos entre 100 y 120 kilos de nitrógeno disponible, o sea, suelo más fertilizante. Por eso, cuando hablamos de dosis, tenemos que ver primero qué tenemos en el suelo y a dónde queremos ir, como para ver qué es lo que tenemos que poner para llegar a eso, ¿no? Esto es muy importante. Fíjense, obviamente, a medir la curva tiene una tendencia, a medida que aumentamos la cantidad de fertilizantes, va a aumentar el rendimiento, ¿no es cierto? Ahora, rápidamente, el sorgo tiene un crecimiento muy lento en los primeros 20 días y acá es donde tenemos que tener cuidado porque tiene una baja competitividad. Entonces, ¿qué es lo importante? El control de malezas. Cultivo limpio desde el inicio, ¿no es cierto? Y recordemos que tenemos un espectro bastante limitado de herbicidas. Vamos directamente otra vez a contarles un poco cómo estamos trabajando nosotros en la zona núcleo. Nosotros estamos siempre hablando de sorgos de primera, ¿no es cierto?, con barbechos largos. Nosotros usamos glifosato, usamos atracina, usamos 2,4-D. Esta misma mezcla se puede utilizar cerca de la siembra. Nosotros no recomendamos el 2,4-D muy cerca de la siembra. Siempre pedimos por lo menos una semana o 10 días para no tener problema de fitotoxicidad.
Luego de la siembra lo que podemos hacer es una aplicación con un preemergente. Ahí cambiamos el glifosato, cambiamos el 2,4-D por el dicamba, seguimos con el glifo. Todo esto va a depender del tipo de maleza que tengamos y la presión de maleza, por supuesto. Y sí recomendamos el uso del metalocloro, del dual. Para eso, previamente, nosotros tratamos la semilla con Concept, que es el antídoto para este producto. Y más adelante, si es necesario hacer algún repaso, ya entre B2 y B6 utilizamos atracina con dicamba. ¿Y por qué digo esa ventana entre B2 y B6? Porque la atracina, primero que no recomendamos más de 2,5 kilos de producto activo en todo el ciclo del cultivo. La atracina tiene que estar, la tenemos que aplicar después de B2, B3, para que no haya efecto fitotóxico también sobre el sorgo. Y con los hormonales no nos podemos ir después de B5, B6, va a depender del ciclo del cultivo, porque es cuando ya empieza a diferenciar y ahí nos puede llegar a traer bastante problemas. Rapidito. El tema de insectos, vamos a marcar 4, que creo que son los más importantes, que son la mosca del sorgo, el pulgón verde de los cereales, la diatraea y la spodoptera, que ya son más conocidos para aquellos que hacen maíz. Perdón que... Bien. Rápidamente quiero hacer hincapié en la mosquita del sorgo, que es quizás uno de los menos conocidos, para aquellos que no hacen sorgo generalmente, ¿no? Se da, como en la figura anterior nosotros veíamos que se daba, ataca generalmente en floración, y nosotros debemos tener cuidado cuando tenemos ya un 20% de floración, tenemos que hacer el control, ya buscando una o dos mosquitas por panoja, ya necesitaríamos aplicar algún. En el caso del pulgón verde de los cereales, yo quiero hacer una mención acá porque tenemos que diferenciar lo que es el pulgón azul, que se ve en el maíz, que ese no tiene riesgo en el sorgo, no hay daño económico, digamos, pero sí el pulgón verde de los cereales, que es el que está a su izquierda, yo lo voy a marcar con, bueno, no se va, el que está a la izquierda de la imagen, y fíjense en la foto de abajo cómo es la mancha que genera en la hoja, ¿no es cierto?, cómo es la infección. Generalmente nosotros lo vamos a ver en vez de la hoja y en las hojas basales. Luego la infección va subiendo y si no la controlamos, por supuesto que va afectando el cultivo. Spodoptera y diatraea no quiero hablarlo porque voy a hablar sobre el control de Spodoptera. Voy a dar las recomendaciones que nosotros damos. La Spodoptera obviamente con un piretroide se controla. Muchas veces se acompaña con algún clorpirifos. El pulgón verde de los cereales también se controla con un clorpirifos. Y la mosca es muy sensible a los insecticidas, así por eso tenemos un poco más de opciones para poder trabajarlo. Y después, rápidamente, lo que es la parte de enfermedades. Las enfermedades más importantes, que sería la cercóspora, la antragnosis y el melmistorio. Generalmente se está trabajando en lo que es resistencia de sorgo, por eso tampoco vamos a hablar de controles químicos. Así que básicamente con eso es una aproximación, es un resumen de cómo es el manejo, para dejar tranquilo al productor de que el sorgo se puede trabajar bien, tenemos genética, hay manejo y tenemos negocios hoy en día. Muy bien, impecable, Federico, excelente, excelente.